Ti dono il mio cuore, Gesù. Pues voy a hacer una reflexión sobre la infancia espiritual y que sea motivo para nosotros celebrar pues esta estación de Adviento. Y voy a pedirle al Señor su palabra. Voy a leerles de la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13. Dice: la fe en la verdad. Nosotros, en cambio, debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque os eligió Dios como primicias para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y por la fe en la verdad. Para esto os llamó por medio de nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, manteneos firmes y observad las tradiciones que aprendisteis, tanto de palabra como por carta nuestra, que nuestro Señor Jesucristo, Dios nuestro Padre, que nos amó y gratuitamente nos concedió un consuelo eterno y una feliz esperanza, consuele vuestros corazones y los afiance en toda obra y palabra buena. Palabra de Dios. Pienso que entre más nosotros nos compenetramos en los misterios de nuestra fe, pues como que más nos dicta el espíritu de la necesidad tan grande que tenemos de volvernos más pequeños, más humildes, más sencillos, más encontrar esa nada que somos para que ese todo que es Dios pueda llenarnos. Y esta es la llamada de la divina infancia espiritual, el pesebre de Belén, el encuentro con Adviento, que es desaparecernos para que Él aparezca. Es San Juan Bautista que dice: yo tengo que disminuir para que Él crezca. Y el encuentro de un apóstol tan grande y tan celoso, tan lleno del Espíritu de Dios como San Pablo, que agacha su cabeza y dice: ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí, y agacha toda su furia y todo ese celo fariseo que tenía y lo entrega a Jesucristo y se vuelve nada, se vuelve pequeño, y él mismo se desaparece en todo lo que habla, porque siempre se asegura que es el Padre, nuestro Señor Jesucristo, el dador, el don de la vida, el que habla, el que se expresa, el que hace todo. Y esto es como el encuentro verdadero con la verdadera conversión, es el descubrir nuestra nada y el Dios que es el todo para que crezca en nosotros. Esa es la verdadera conversión. En un momento dado, dentro de mi conversión, cuando yo comencé a vivir toda esa experiencia de la iglesia en los sacramentos, en la Eucaristía, en adoraciones al Santísimo, yo le preguntaba al Señor por qué teníamos que adorarlo, si Él era todo, no necesitaba nada, y qué podríamos hacer criaturas como nosotros adorándolo a Él cuando nosotros somos creados por Él mismo, y qué hacíamos. Y Él me mostraba lo importante que es adorarlo, porque Él dice: para que nosotros podamos compenetrarnos en la fuente, en la esencia de la vida, tenemos que adorar la vida misma para que esa vida nos absorba, porque nosotros, al ser creados, somos entregados a la libertad que Dios nos da en nuestra voluntad humana para escoger. Escogemos esa fuente de la vida o escogemos el abismo, lo cual suena absurdo, completamente absurdo, pero es algo que es como una invitación que Dios hace. Vemos el misterio de los ángeles, que son creados de intelecto puro, pero pasaron la prueba del amor y tan solo 2/3 partes lo lograron, otra tercera parte cayó, y era el intelecto puro, por eso su error fue eterno. Y el nuestro, como fuimos creados inferiores a los ángeles, nosotros fuimos redimidos, o tenemos la oportunidad de ser redimidos. Y en esta decisión que nosotros tomamos de aceptar a Dios o rechazarlo, está la prueba del amor, en la cual debemos entender por qué adorar a Él que es. Y Él me coloca a mí, durante toda esa reflexión que yo hice con Él sobre por qué adorarlo, me coloca en el misterio del bosque de la zarza ardiente y me muestra cómo Él le reveló su nombre a Moisés.
Y cuando le revela su nombre le dice, yo soy. Ese es mi nombre, yo soy, el que es, yo soy. Y cuando Él revela ese nombre, me explica que cuando Él nos dice que Él es, para nosotros es muy importante descubrir que nosotros no somos, porque no hay sino un solo Dios. Y como hay un solo Dios, hay un solo yo soy, no pueden haber dos. Entonces, ¿cómo puedo ser yo si Él es el que es? Yo no soy. Y para que yo pueda ser, Él tiene que ser en mí. Por eso es que San Pablo dice, ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí, porque Él es el que es. Pero la serpiente le dijo a Eva que seréis como Dios. O sea, le dijo, tú serás, cuando ella no era. Y la convenció de que podía ser. Y ese es el pecado original de nosotros. Dense en cuenta que el mundo nos enseña a ser. Toda la autosuperación, las técnicas de autosuperación, todas estas psicologías modernas de hoy, de la superación personal, autosuperación, son yo soy, todas. El autoestima opuesto a Cristoestima. Todo esto es precisamente lo que combatimos con Cristo, porque el hombre subliminalmente se entrega a este engaño tan increíble que es el engaño tan increíble que es el pretender que somos. Y de ahí vienen los errores de la ciencia humana que tan subliminalmente nos entregan esa invitación a ser, diciéndonos que debemos buscar nuestro autoestima, cuando es verdad que necesitamos estima, pero no autoestima, sino Cristoestima. Porque si nuestra estima no es Cristo, ¿cómo puede ser auto cuando auto querría decir que yo soy mi propia estima, cuando yo no soy? Entonces esto es algo espantoso que la ciencia humana enseña. De ahí viene la justificación del homosexualismo como algo natural, cuando es algo completamente contra la naturaleza. Y lo mismo es el autoestima. Lo mismo es la creencia de que el pensamiento positivo puede producirnos a nosotros lo que nosotros queramos, porque eso es la diosificación del hombre, cuando nada se mueve sin la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué me gano yo con sentarme a pensar positivamente? Si Dios no quiere, no sucederá, a no ser de que yo piense que mi pensamiento positivo puede lograr lo que quiera por encima de la voluntad de Dios, que es lo que pretende el autoestima, la superación personal, y después lo peor de todo, que es la realización personal, que es todo lo que es budismo, sintoísmo, taoísmo, hinduismo. Todos estos ismos llevan al hombre y lo invitan a la realización personal. En el existencialismo es la búsqueda de la piedra filosofal, y quién sabe cuántas otras áreas hay del hombre buscando realizarse como persona. Cuando Cristo nos enseña es a morir a sí mismos. Nosotros no nos realizamos a sí mismos, nosotros encontramos a Cristo en nosotros para poder ser. Y esto no es una realización del individuo, es una realización de Dios en nosotros. Entonces, por eso, para encontrar la infancia espiritual, nosotros tenemos que descubrir primero quiénes somos para entender que no somos. Y cuando empezamos a descubrir que no somos, buscamos ser encontrando el que es. Y esta es la única salida de esta grandeza en que nos hemos construido por el pecado original, y poder demoler este edificio de pretensión, de vanidad, de autosuficiencia, para poder entrar por la puerta estrecha, para poder entrar por esa puertica, que es pequeña, que es angosta, que es tan insignificante, tan poco atractiva para los tesoros y seducciones del mundo terrenal, y para los tesoros de nuestros instintos, sentidos y razón, que ambicionan cosas tan grandes. Instintivamente, nosotros todos tenemos un delirio de grandeza inigualable. Y esta invitación de Adviento es precisamente a entender que el Dios soberano, dador de vida, que nos creó a cada uno de nosotros, que conoce los secretos de cada uno de nosotros aquí presentes, que es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo. Ese Dios se hace tan pequeño, que escoge nacer en el camino como peregrino, en el lugar más insignificante de todos, en una pesebrera, en el camino, acostado sobre el elemento más frágil de la naturaleza. Nunca se podrá encontrar
un elemento más frágil que la paja. Y ahí se acuesta sobre la paja. Y es Dios, el dueño de todo, absolutamente todo. Y la enseñanza de eso es el todo aparecer en la nada, mostrándonos que esa nada, en ese todo, se realiza en el peregrinar. O sea, somos peregrinos que siendo nada encontramos al todo por la fe, en la entrega filial a Dios por intermedio de un sacrificio que hacemos al aceptar a Dios por encima de todo lo que nosotros presumimos, en el origen de la ley que nos rige, que es la ley que está en nosotros, que sin ser nosotros nos inclina a hacer el mal que no queremos hacer, como dice San Pablo. Y este encuentro con esa realidad espiritual es el que nos llama a vivir esa pequeñez para encontrar la vida verdadera. Porque nadie podrá encontrar la verdadera vida, la verdadera paz, el verdadero gozo si no se disminuye. Tense en cuenta, cuando yo vivía en el mundo y no tenía a Dios, yo dependía primero del afecto humano. No podría hacer nada en mi vida sin sentirme amado. Y con esto no quiero decir que no es bueno ser amado. Claro que sí, somos criaturas que dependemos del afecto. Pero una cosa es entender la salud que hay en el afecto humano y otra cosa es depender del afecto humano para tener paz, seguridad, felicidad, porque eso es otra cosa, eso es una atadura, es una dependencia que no es saludable. Entonces yo dependía del afecto humano para tener paz y para tener alegría. Si no lo tenía, era infeliz y no tenía paz. Dependía del éxito en la vida, en el dinero, en todas las metas que me fijaba para poder tener satisfacción personal como un individuo realizado en mis metas. Si no las tenía y me salía mal, me sentía miserable, agotado, frustrado y me sentía fracasado. Todos los placeres mismos de los apetitos, el impulso de mis instintos de los sentidos era lo que gobernaba mi vida totalmente. No había otra fuente. Y todo esto era una muerte permanente, porque era un esclavo de todo eso. No tenía absolutamente ninguna estabilidad. Porque es que ¿cómo puede tener estabilidad una persona que depende de las cosas que no tienen vida? Y por esto el encuentro con la fe verdadera, que es encontrar a Dios en nuestra vida, es el encuentro con esa seguridad, que a pesar de las vicisitudes y de la fragilidad y vulnerabilidad, de la temporalidad de nuestra mortalidad, sin embargo hay una seguridad interior por estar anclados en el verdadero poder, en la verdadera fuerza que es Dios, y por eso lo adoramos. Porque entonces si adoramos a ese Dios, estamos adorando la verdad y el corazón se llena de verdad. Por eso yo voy a alabar al Señor, lo adoro, le amo, le doy gracias por todo y me lleno de Él. No hay una salud más grande cuando yo esté deprimido, confundido, inseguro, desesperado, que ponerme a alabar a Dios. Yo me pongo a alabar a Dios y lo alabo y lo alabo y lo alabo y siento la salud que me llega. Porque estoy conectándome con la fuente única de vida y a pesar de lo que esté viviendo, me lleno de Él. Por eso es que nuestra iglesia, que es santa y perfecta, a través de las estaciones litúrgicas nos lleva por un camino perfecto a la salud, la verdadera salud, que es Jesucristo. Vemos, por ejemplo, la espiritualidad franciscana, como San Francisco todo lo tiene conectado entre la cuna y la cruz. Entonces siempre es el niño y el crucificado. Y no podemos separarnos en nuestro peregrinar de este niño y de la cruz. Ahí estamos nosotros, porque ¿cómo se podría separar el uno del otro? No se puede. Tenemos que tener ese conocimiento de la cuna y ese conocimiento de la cruz. Y ahí tenemos que tener los dos. La alegría del nacimiento del Señor que nos trae las buenas nuevas y el dolor de la pasión para encontrar la salvación eterna. Y esto es el camino, primero, del niño que llega y nos da la buena nueva y nos revela su gloria. Y luego el camino doloroso que nos muestra para que podamos superar nuestra miseria, temporalidad, mortalidad, en la verdad que nos revela por intermedio de su ejemplo y que nos invita a caminar por ese camino que nos dejó marcado en el Evangelio, que es nuestra condición de salvación, que es caminar sobre sus huellas y aprender de que nuestro encuentro con Él es en Gólgota. No es en ningún otro lado. Ustedes saben que el cristianismo, la reforma, va con Jesús hasta la última cena. Se desaparece y aparece en la resurrección. O sea, toda esa parte de la pasión no la participa.
Por eso no resisten un crucifijo, por eso no resisten hablar del dolor, sino de superar el dolor y dominar toda tragedia y dificultad en la vida, porque no pasan por la pasión. La pasión queda eliminada. Solo creen en un Jesús que celebra la última cena y luego la resurrección, en un resucitado. Pero para nosotros llegar a esa resurrección sabemos que tenemos que pasar por la pasión. Y miren que cuando se habla de esta mujer vestida de sol, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que cuando se dice que está con dolores de parto, no estamos hablando que la Virgen dio a luz a Jesús con dolores de parto, porque eso sería un error teológico. Estamos hablando de que es la iglesia, que es la misma Virgen María, pero es la iglesia que tiene dolores de parto hasta el regreso de Jesús, porque tiene que darle nacimiento a la iglesia. Por eso San Pablo dice, en mí se termina de completar los dolores en la que faltan para completarse en la pasión de nuestro Señor, en el cuerpo místico de la iglesia. Y eso es lo que cada uno de nosotros somos, completar ese dolor de la pasión de la iglesia hasta que Jesús regrese en ese cuerpo místico, que formamos el cuerpo místico de la iglesia. Entonces, la Virgen es virgen, pero la iglesia vive dolores de parto por los hijos. O sea, la iglesia le da nacimiento a todas estas almas que completarán la economía de la salvación. Y al final, cuando se complete ese número de hijos que nacen con dolores de parto en la iglesia porque tiene que defenderlas del diablo, que es ese dragón que persigue a los hijos de la iglesia para devorarlos, y la madre, que es la iglesia, se va al desierto, que es el desierto de la tierra, porque miren que San Pablo avisa de cómo todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento al pueblo hebreo es una advertencia para los que vivimos en algo que él dice que es tan importante de entender. Yo a veces hago retiros solamente de esta frase de San Pablo que dice, por aquellos que vivimos en el día que se apellida de hoy. Y hay que entender muy bien lo que está diciendo él. Fíjense que en el Éxodo, Dios actúa con los judíos en un espíritu pedagógico de formación estricta, tan estricta que en un solo día a veces morían más de 20,000 en una lección sobre la pureza, sobre la obediencia, cualquiera que sea la lección que les estaba dando. Y todo eso es una advertencia para nosotros que vivimos en el día que se apellida de hoy. Y ¿esto qué es? Ese pueblo de Dios que estaba siendo formado para la encarnación del Señor, para preparar la encarnación del Señor, era preparar no una persona, sino un pueblo. Es como cuando leemos las Santas Escrituras, estamos leyendo la historia de un pueblo, pero al mismo tiempo que leemos la historia de un alma, porque mi alma está formada de todos estos libros. Esta es la historia de mi alma, porque el mismo pueblo entero es mi propia alma. Es como decir, en mi carne llevo la historia de toda la humanidad entera. Yo soy una célula de la carne que nunca ha dejado la tierra desde que Dios creó al hombre. Y en esta carne llevo la historia de toda la humanidad. ¿Por qué los paganos creen en la reencarnación? Porque ellos tienen una concepción cósmica de la vida, porque no trascendieron al espíritu, porque no han recibido la gracia sobrenatural para trascender al conocimiento eterno del espíritu. Y entonces lo máximo que ellos alcanzan es leer la historia del hombre en su carne. Y por eso piensan que la misma alma vive muchas vidas, porque hasta ahí llegan. Pero cuando nosotros entendemos el misterio que Dios nos ha revelado en Jesucristo, sabemos que vivimos una sola vez en la carne y tenemos una sola vida. El hombre vivirá una sola vez en la carne. Y esto lo entendemos nosotros por gracia sobrenatural. En el pueblo hebreo, Dios está formando ese pueblo para entregarles primero una tierra prometida en la tierra. La promesa era la tierra de Canaán. Esa fue la promesa al pasar Jericó. Y miren que casi todos mueren en el desierto. Pasa un puñado de gente, ni siquiera Moisés pudo pasar. Y ese fue una pedagogía, una formación para lo que venía. Y ahora, ¿qué está haciendo el Señor con nosotros? Como tenemos la gracia sobrenatural para descubrir las obras del diablo que no descubrió el pueblo hebreo, porque el diablo les ganó casi todo lo que hicieron, Jesús en 40 días repara 40 años del desierto donde el pueblo casi todo se destruyó. Y en 40 días repara todo eso en el desierto, y en las 3 tentaciones nos revela las artimañas del diablo contra nosotros. Y nos muestra la trilogía, Trinidad
de tentaciones contra nosotros. Porque el que verdaderamente medita en las 3 tentaciones del desierto, a Jesús, encuentra cómo es que el diablo actúa contra nosotros. Y es una enseñanza perfecta. Cuando Él nos enseña todo esto, nos prepara para llegar a la patria celestial, que es una tierra prometida que no es en la tierra. Por eso, ante Poncio Pilato, Jesús decía: sí, soy rey, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Si así lo fuera, mis ángeles vendrían a defenderme. Y ahí declaró de dónde es su reino, no es de este mundo. Y por eso cuando Él dice: vengan a mí, el reino de Dios está entre ustedes, me voy a prepararles un lugar. ¿A dónde? Al reino de Él que está en el cielo, que es la Santa Jerusalén del cielo, que es nuestra patria, para la cual Él nos dio el pasaporte y nos hizo ciudadanos desde ahora. Solo que tenemos que vivir a la altura de esa ciudadanía, corriendo la carrera, como dice San Pablo, que si queremos ir al estadio a participar en estos olímpicos de la salvación, necesitamos prepararnos como muy buenos atletas para ganar la carrera, no como quien busca una corona perecedera, sino como quien busca la corona eterna de la salvación en Jesucristo, que la recibimos al final de esta vida. Y la advertencia de Jesús que nos habla San Pablo a través del pueblo hebreo, a nosotros que vivimos el día que se apellida de hoy, es que todo lo que les sucedió a ellos es para nosotros aprenderlo. ¿Y qué es lo que les sucede a ellos? No fueron capaces de superar al demonio. El demonio les ganó a casi todos. ¿Y por qué les ganaba? Porque no fueron capaces de dejar su idolatría. Y desen cuenta, ellos nacieron en Egipto. ¿Y dónde nacimos nosotros? En Egipto. Egipto es la tierra. ¿Por qué dice San Pablo que Jesús es el Mesías? Jesús es el Moisés que bajó del cielo. Porque Él bajó, si es un Moisés que bajó del cielo, vino a sacarnos de Egipto. Esa es la comparación. Y Egipto es la tierra. Por lo tanto, todos nacimos en una cultura idólatra. Así como el pueblo hebreo nació en el destierro. Esclavos a la idolatría porque tenían una cultura idólatra. Ese pueblo hebreo que Moisés sacó de Egipto, había nacido en Egipto, tenían esa cultura egipcia y tendencias a adorar palos y piedras y becerros y todo, porque ahí crecieron, a pesar de ser judíos, tenían toda esa cultura. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros hemos sido bautizados y se nos ha dado el Espíritu Santo, pero nosotros estamos en una cultura donde adoramos el dinero, adoramos criaturas humanas, adoramos todos los poderes naturales y estamos iguales que los hebreos en Egipto. Es lo mismo. Y por eso, cuando el Señor nos invita a caminar sobre ese camino que nos mostró en Jesucristo, nos lleva por el camino del Evangelio. ¿Y el Evangelio qué es? El desierto de la conversión. Y el desierto de la conversión es pisar sobre la huella del Moisés que bajó del cielo y seguirlo a la tierra prometida, a cruzar el río. Ya no es el río de Jordán, sino a cruzar el río del Gólgota. Tenemos que subir esa montaña con el Señor para ir al Gólgota. Algo que el Señor me mostró extraordinario sobre esta subida al Gólgota fue el sagrario. Cuando nosotros tenemos obediencia a las tradiciones sagradas y entendemos lo que es jerarquía eclesiástica y comprendemos lo que es la vida en el templo de Dios, entonces nuestro corazón tiene hogar espiritual. El hogar espiritual de mi corazón es el sagrario de mi parroquia, porque todas mis oraciones las coloco a los pies del sagrario de mi parroquia. Antes de yo acostarme, le doy gracias a Dios por el día que viví, me arrepiento por las cosas que hice que le ofendieron, le doy gracias por lo que hice que pudo haberlo adorado y glorificado, y coloco todo eso a los pies del sagrario de mi parroquia, que es mi casa espiritual. Y mi alma se acostumbra a que todo lo que yo vivo lo coloco a los pies del sagrario. Cuando voy, le presento al Señor mi vida a los pies del sagrario, consagro mi familia, consagro todos mis sacramentos en ese sagrario. Y entonces mi alma sabe que tiene casa espiritual. Cuando yo me desprendo de este cuerpo al final de esta vida, mi alma no es errante, mi alma tiene casa espiritual. Instantáneamente se va al sagrario. Y por eso, cuando el alma llega al sagrario, se encuentra no con una caja de metal ni de madera, ni con una hostia, se encuentra con Jesús vivo, a quien adoró toda la vida y a quien le entregó todo, siempre. Y ese Jesús que está ahí parado, para llegar a Él necesitamos subir por dentro de la cruz.
Y necesitamos superar cada estación de la cruz para llegar a Él. Entonces, ¿de qué está hecho el purgatorio? El purgatorio está hecho de cada estación que no se superó. Porque esas estaciones de la cruz son nuestra vida, es nuestro camino. Y tenemos que superarlas una por una. Por eso es que el ejercicio espiritual del Calvario es uno de nuestros más grandes encuentros para el crecimiento espiritual. Porque no son simplemente expresiones religiosas de tradiciones sagradas, sino que es una espiritualidad, la espiritualidad del camino, el camino de la cruz, el camino del Calvario, que se vive a través de cada estación. Y esas estaciones tienen que estar realizadas en nuestra vida para poder llegar al Señor y abrazarnos con Él en la plenitud de la luz, del amor que Él nos ha dado. Y el encuentro con Adviento es precisamente la unión entre el nacimiento de nuestra fe, que es un llamado a morir a sí mismos, y el recorrido por el desierto del Evangelio para encontrar la cruz, para llegar al Gólgota. Y ese es el encuentro maravilloso de la invitación que hay en Adviento. En Adviento se nos invita a comenzar. Hoy yo puedo estar convencido que de repente tengo mucho crecimiento espiritual porque sé mucha teología, porque soy muy religioso, porque he practicado muchas cosas, porque me ejercito en mi religión. Pero de repente descubro que no tengo espiritualidad, porque no tengo el suficiente amor de Dios en mi corazón, porque todavía tengo en mi corazón resentimientos contra seres humanos, todavía me siento dividido y siento que hay personas que no puedo querer y tengo toda esta incapacidad para vivir el amor de Dios. Por lo tanto, no tengo espiritualidad. Porque por mucha religión que yo tenga, por mucha formación doctrinal, por muchas tradiciones que yo obedezca, por mucho que esté supuestamente dentro de la iglesia, si no tengo el amor de Dios, no tengo espiritualidad. ¿Y cómo se tiene el amor de Dios? Cuando yo miro la humanidad entera y yo me doy cuenta que solo amo a las personas que están en mi línea sanguínea, mis amigos inmediatos o mi comunidad, y las personas que me benefician. Y el resto de la gente pasa como ganado por el frente mío, porque no siento nada por ellos, ni me interesan, ni quiero saber nada de ellos. Eso quiere decir que todavía no he nacido al Espíritu. Porque para nacer al Espíritu de Dios, tengo que haber nacido al amor de Dios para todas sus criaturas. Es de la única manera. Si no, ni me sueñe de que soy espiritual. Soy solo religioso, nada más. Y todo lo que he hecho es vivir una vida religiosa y no tengo espiritualidad. Porque ¿cómo puedo tener espiritualidad si no siento nada por la humanidad, el resto de la humanidad que no me concierne a mí? Yo todos los días, después de la experiencia que yo recibí con el Señor, yo voy por las calles, estoy en una estación de tren, en un aeropuerto, en un centro comercial, en un semáforo en la calle. Yo le imploro al Señor y le digo: Señor, ayúdame a sentir amor por toda esta masa de extraños que cruza mi camino, que nunca he visto ni veré otra vez. Pero dame la gracia de yo amarlos, de sentir que son importantes en mi vida, que son hijos tuyos y que tienen alma, y que son importantes en mi vida y en mi economía de mi salvación. Que estas son personas que tú colocaste en mi vida, así sea por un instante, y que deben ser tan importantes como las que tienes permanentes a mi lado. Porque si no es así, prefiero no caminar más. Yo digo, si nosotros nos desafiáramos a la vida espiritual de verdad, lo que haríamos sería sentarnos en una roca y decirle al Señor: aquí estoy sentado en esta roca. Te pido que al pararme de acá no vaya a dar un paso más sin amor, porque prefiero que me lleves ya y que muera ya instantáneamente a caminar un paso más sin tu amor. Eso sería el principio real de la verdadera espiritualidad. Sin esto no hay posibilidad de que una persona pueda confiar o creer que tiene espiritualidad. Y por eso miren que es tan difícil entender cómo es posible que nosotros seamos tan religiosos y de repente no tenemos paz, y de repente no tenemos gozo, y de pronto no tenemos compasión, y de repente no tenemos caridad, y de repente no tenemos paciencia ni tolerancia. ¿Y cómo se puede explicar después de tanta religión? Pues es porque no tenemos espiritualidad. ¿Y por qué no se tiene espiritualidad? Porque no se conoce el verdadero amor de Dios. Porque el amor de Dios no es condicional, ni tampoco es sectario. No divide, no separa, no excluye a nada ni a nadie.
El amor de Dios tiene que ser para todos y debe ser por igual. Así de que yo debo sentir el mismo dolor por el extraño que por el conocido. Y esto es una ciencia y no es fácil de alcanzarla, pero es la única ciencia que debemos buscar, porque de lo contrario no alcanzaremos el grado del amor. Y si no alcanzamos el grado del amor, va a ser muy complicado la purificación. Y el Señor no predica purgatorio, pero nos lo muestra, nos lo señala. Él predica gloria, salvación eterna, luz. Eso es lo que predica el Señor, y la invitación no es a purificarnos en el purgatorio, la invitación no es a condenarnos, la invitación es a la salvación eterna que se debe construir desde ahora. Y por eso la invitación de Adviento es a reconocer quiénes somos. ¿Quién soy yo? De repente usted descubre que es simplemente una persona religiosa, nada más. Y que todo lo que hace es pura religión. Acuerden que los fariseos eran pura religión nada más religión. Y podemos encontrarnos con eso. Yo a veces me encuentro apostolados increíbles de celosos enseñando una oración más. Yo digo, qué bueno que le enseñen a la gente a rezar. Pero qué importante sería que por encima de la religión les enseñaran a amar primero, ¿cierto? Para que esas oraciones tengan vida y tengan espíritu. ¿Qué me gano yo con saber, aprenderme 50 novenas y saber no sé cuántas devociones y consagrarme no sé a cuántas áreas de la iglesia cuando no amo? No sé amar, no conozco el amor. ¿De qué me sirvió tanta religión? De nada, porque soy una contradicción, porque soy un antitestimonio y por eso voy en contra de la corriente. Y eso me duele porque mi corazón está atrapado en un mundo religioso donde no hay un corazón verdadero que pertenezca a Dios. Y esto es duro, es muy difícil, pero ustedes saben que San Pablo dice, todo pasará, menos la caridad, ¿cierto? Porque la caridad es un don que permanecerá para siempre, el amor de Dios. Entonces, ¿cuál es el don más importante que debemos pedirle nosotros al Señor? El don de profecía para edificar la iglesia. El don de profecía, ¿por qué? Porque la profecía duele en el fondo del alma, pero nos trae la verdad. Y la profecía que edifica la iglesia es desenmascararnos. No, la profecía que edifica la iglesia no es venir a decir cuándo es que el mundo va a terminar y cómo va a terminar y cómo se va a explotar. No es una profecía del Antiguo Testamento, sino que es una profecía en Cristo, que es construir la iglesia en su amor. Esa es la profecía. Y la profecía es cuánto amas y te diré cuánto de Cristo hay en ti. Eso es como decir, ¿quieres saber cuán católico eres? Muéstrame tu hambre por la Eucaristía. Porque tu vida de católico solo se podrá medir por el hambre eucarística que llevas. Si yo no tengo hambre de Eucaristía, todavía no tengo vida en mí. Porque ¿cómo me puedo llamar católico y instrumento eucarístico cuando no tengo hambre eucarística? Cuando yo no siento que la Eucaristía es mi alimento, cuando no necesito la Eucaristía. ¿Cuántas veces podría pensar yo, será que si yo no voy a misa durante toda una semana y solo voy el domingo, entonces toda la semana siento que no necesito la Eucaristía? No la necesito, no me hace falta para nada. Y cuando voy el domingo comulgo por la ley, porque sé que es lo que debo hacer, lo que me beneficia, complazco a Dios con eso y por la ley vivo la Eucaristía. Pero no la vivo por amor y tampoco la vivo porque la necesite para subsistir y no es mi mayor alimento, porque mi mayor alimento es mi humanidad. Me estoy alimentando de mi propia sangre y eso es lo que me da fuerza a mí, lo que es muerte misma, porque esa fuerza es una fuerza banal que no tiene vida. Pero sin embargo de ella me alimento, que me alimento del veneno de mi amor propio. Y por eso es importantísimo descubrir la diferencia entre la religión y la espiritualidad, para darnos cuenta que la ley no nos puede salvar. Obedecer a la ley de nada nos servirá. Yo puedo ir a misa el domingo, puedo ser una persona de comunidad, puedo hacer esto, hacer hasta obras de caridad, pero si no tengo amor, el amor de Dios, la ley no me salvará, porque no conozco a Dios y por lo tanto no conozco el amor para darle a mis hermanos, y nunca seré sincero, y jamás viviré la vida en el Espíritu, simplemente viviré una vida vacía. Y la invitación del pesebre de Belén es precisamente a nacer al amor. Yo le digo a la gente, miren, esa novena que yo hice, que transformó mi vida, obviamente por voluntad divina, es un ejercicio espiritual muy poderoso, porque cuando nosotros hacemos semejante entrega a Dios en el pesebre de Belén y le entregamos nuestro corazón y le pedimos, Señor, nace en mi corazón en esta Navidad, nace en mi corazón para que yo tenga espíritu,
para que mi religión pueda ser ungida sobrenaturalmente con la presencia de tu amor y así tenga vida y así no sea un fariseo que esté viviendo por la ley y que sea tan religioso que me sienta espiritual cuando no lo soy porque no tengo amor. Y entonces la invitación de Adviento es a nacer al amor de Dios por intermedio de desaparecer a todas las ideas que tenemos de sí mismos, del prójimo, de Dios, de la misma religión, y desaparecer a todas esas ideas y nacer a la única idea posible, que es la idea del amor verdadero de Dios en nuestro corazón. ¿Y cuál es la idea verdadera del amor en nuestro corazón? Cuando yo auténticamente me preocupo para que en mi vida, en mi corazón, nazca el interés de preocuparme por toda la humanidad y colocarlos a ellos primero que yo. Ese es el nacimiento. Qué ciencia tan difícil, pero es la única que nos llevará al cielo. No hay ninguna otra. Si yo no coloco al prójimo primero que a mí, jamás podré entrar ni ver al Señor. No lo podré. ¿Cómo lo voy a ver? Si el prójimo, el amor que tengo al prójimo es Dios en mí. Y por eso el Señor enseñó y dijo, vine a servir. Vine a servir. Y todo el Evangelio nos llama a ser servidores de Dios. Y des en cuenta lo que hace la religión cuando no tiene espíritu. ¿Cuál es la religión cuando no tiene espíritu? Yo vengo solo a pedirle al Señor, a llorarle al Señor, a suplicarle al Señor, pero no vengo a alabar a Dios. Entonces todo lo que hago es dame, dame, dame. Dios es mi servidor, mi sirviente. Y yo soy aquel que recibe sus beneficios. Ese soy. Un religioso, no un amante. Y entonces Dios quiere que primero busque las cosas de arriba, para que todo lo demás me llegue por añadidura. Entonces cuando yo vengo a orar, no le digo, Señor, dame, 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 solucioname esto, 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 esto. En vez de decir, Señor, aquí vine a alabarte, a glorificarte, a darte gracias por todo lo bueno y lo malo de mi vida. Te vengo a entregar mi vida a tu voluntad. Yo sé que por absurdo que sea lo que sucede en mi vida en este momento, es perfecto porque así lo quieres tú, aleluya, te alabo, te glorifico. Y al final le doy un reporte de mi vida. Al final, es lo segundo, lo último, lo que queda atrás, el reporte de mi vida. Pero no llego como un pordiosero a decirle, Señor, apiádate de esto, apiádate de aquello, apiádate de esto. Y al final ni siquiera le digo gracias, Señor, porque lo primero que traje fue a pedir, a pedir y a pedir, porque soy una persona religiosa nada más y vengo a usar a Dios, no más como sirviente. Pero yo no vengo a servirle a Él ni a amarlo. Él es el que me sirve a mí. Yo no le sirvo a Él. Y esto lo tenemos que convertir en algo completamente diferente. Yo tengo que transformar mi corazón. Mi corazón jamás conocerá a Dios por la religión. Nunca. Jamás nadie ha conocido a Dios por la religión. Todo el que ha conocido a Dios lo ha conocido por el amor. Entonces, que nuestra religión sea el cimiento de la construcción del espíritu, de la vida espiritual. Porque de lo contrario, nuestra propia religión se convertirá en nuestra propia piedra de tropiezo, nuestra propia religión. Porque será un escándalo para los demás, nuestra religión. Y ahí es donde viene el verdadero encuentro del pesebre de Belén. Pedirle al niño, desde el fondo de nuestra alma, que en esta Navidad nazca en nuestro corazón. Pero de verdad, que nazca para que nos dé sed de Él, hambre de Él, hambre eucarística, que yo diga, necesito comulgar, necesito, porque tengo un hambre de Eucaristía increíble, necesito sentarme al frente del Santísimo Sacramento y quedarme allí recibiendo ese sol que brilla desde lo alto para impregnarme de Él. Y prefiero sentarme ahí una hora que estar una hora entreteniéndome a mí mismo con las cosas de este mundo y mis apetitos. Sino que quiero estar allí donde el Señor que me da todo y que es mi luz, que es mi esperanza, mi puerto seguro, mi príncipe de paz, mi fortaleza, la fuente de toda alegría, la fuente de toda seguridad y de todo amor. Y ahí es donde yo quiero conectarme. Y eso es lo que quiero tener, hambre de ti, Señor. Esa es la única forma de nacer al Espíritu. De lo contrario, quedaré naufragado en mi religión. Y seguiré llevando este corazón que todavía no está en el amor de Dios. Y todavía estoy dividido porque tengo selección de personas. Tengo selección de eventos inclusive dentro de la misma iglesia. Y esto es fatal porque a nosotros se nos pedirá más.
porque a nosotros se nos ha dado más. Y a nosotros se nos ha dado tanto para que nosotros podamos darlo todo. Y por eso la responsabilidad nuestra es muy grande. La responsabilidad nuestra es inmensa, porque Dios nos entregó todo. Y en ese pesebre encontramos las maravillas de esa humildad impresionante del hogar donde no hubo pecado. Ustedes se pueden imaginar, el Señor nos muestra a nosotros cosas maravillosas como esta. Aparece en ese pesebre humilde, acompañado de María y José, rodeado por elementos como la paja y los animales, y adorado por los seres más insignificantes como son los pastorcitos, ignorantes, gente insignificante en medio de esa sociedad de Belén. Y a ellos son los que escoge para que lo adoren. Y nos muestra, nos da esa primera lección. Luego nos damos cuenta de que ese hogar de Nazaret, donde Jesús crece en silencio, por 18 años en silencio, después de que se pierde y lo encuentran en el templo, que se llama el silencio de Jesús, de lo cual hay inclusive comunidades religiosas en el Medio Oriente que viven la espiritualidad de los 18 años de Jesús, que vivió en silencio, que es un silencio perfecto y un silencio increíblemente misterioso, pero poderoso, sin descubrir. ¿Y qué sucede? Que Jesús en esos 33 años, cada segundo de esos 33 años están marcados como camino, cada segundo. Algo que yo aprendí de la Virgen María fue esto: cuando yo levanto este crucifijo, los espíritus que rondan los aires, como describe San Pablo, que estamos rodeados de ellos, porque estamos en el mundo caído, cuando yo levanto esto, todos los espíritus que pueden estar rondando en los aires, si yo estoy en gracia de Dios, esos espíritus viven en la eternidad, no viven en el tiempo ni en el espacio. Y cuando yo levanto esta cruz, Jesús en el eterno presente está en el Gólgota, en la cruz. Y si yo estoy en gracia, los coloco a los pies de la cruz en el Gólgota. Ellos no quedan al frente de este metal, sino que quedan a los pies de Jesús en el Gólgota. Por eso el poder de los sacramentales. Si yo tengo una medalla de la Santísima Virgen María aquí en mi pecho, colgando, y estoy en gracia de Dios, los demonios no ven una medalla, sino a la Virgen María viva en esa medalla, porque están en la eternidad. Si yo tengo un rosario en la mano y el diablo sabe que yo puedo rezar ese rosario en cualquier momento, eso es igual que un ladrón que va caminando por el lado de una joyería y hay dos guardias armados, y el ladrón sabe que esos guardias en cualquier momento pueden sacar esas armas y disparar. Están armados. Por ahí pasan los ladrones callados y rapidito, porque ahí sabe que no pueden entrar. Cuando yo tengo un rosario en la mano y yo rezo una Ave María de ese rosario, ¿a dónde coloco a los demonios? Los coloco donde no quieren estar jamás, porque los coloco nada menos que en el misterio de la encarnación del Señor y de la visitación y todos los misterios que hay en el rosario. Ellos no quieren estar ahí. Por eso no hay demonio que siquiera resista una década del rosario, porque todos huirán cuando rezamos un rosario y estamos integrados a la gracia del Señor. Ahora, de nada me gano yo con levantar este crucifijo si no estoy en gracia, porque el demonio no verá ningún Jesús, porque esto no es un amuleto, y no lo puedo utilizar como amuleto si yo no vivo lo que estoy levantando. Para poder que esto tenga la fuerza que tiene, yo tengo que pertenecer a él. De lo contrario, no tendré el respaldo de un sacramental cuando no vivo el sacramento. Es muy sencillo. Entonces, el encuentro con el pesebre de Belén es ese encuentro con una realidad espiritual eterna de un niño que eternamente está en el eterno presente de Dios en la cuna, en Belén. Y por eso se me presenta a mí y me dice: ven a adorarme. ¿Cómo será que las promesas de la divina infancia de Jesús es: entre más me adores, más te doy? Todo lo que pidas por los méritos de mi infancia, no te lo negaré. Esa es la promesa del niño Jesús. Y es la promesa del pesebre de Belén. Entonces, el secreto del hogar de Nazaret, donde no hubo pecado, se realiza en las bodas de Caná, donde Jesús consagra el matrimonio con ese milagro del agua convertida en vino, que es su primer milagro por invitación de la Virgen María. Y ahí se realizan una serie de elementos que van caminando de la cuna hacia la cruz, porque ese vino
que aparece del agua ya es la sangre del Señor que comienza a presentarse entre nosotros, a consagrar, a sellar, a comprarnos del mal, a separarnos, a protegernos, y toda esta consagración tan maravillosa va sucediendo a medida que camina el Señor por esa promesa, por esa verdad, por esa vida que nos señala en el camino que nos señaló. Y yo digo, qué lindo sería poder nosotros en esta Navidad vivir la invitación de Adviento, que es pedirle al Señor que por primera vez en nuestra vida nazca en nuestro corazón de verdad. Y para que Él nazca en nuestro corazón de verdad, yo tengo que levantar estos ojos y mirar y estar seguros que la gente que me rodea realmente es importante para mí, porque es importante para Dios. Y si yo soy un hijo de Dios, todos tienen que ser importantes. Y los más importantes de todos son mis enemigos, la gente que no me quiere, los que me han hecho daño. Todas esas personas son las más importantes. ¿Por qué? Porque son los únicos que me harán humilde a mí. Porque la única manera que yo puedo amar es cuando me duele. Si no me duele, no amo. Yo tengo que amar donde es difícil amar. ¿Cómo es de difícil tratar de amar la gente que no conozco? Gente que no he visto ni veré y pasan por el lado mío. ¿Cómo hago para amarlos? Si no han hecho nada por mí, si no significan nada para mí, si no tienen ningún espacio en mi vida, ¿cómo los voy a amar? ¿De dónde voy a sacar ese interés por ellos? Cuando yo como ser humano vivo un amor elemental, condicional, donde yo amo al que me produce algo. Así sea que me entretenga, así sea que me haga reír, o así sea que me haga llorar, lo que sea, pero esa persona tiene un espacio en mi vida, en mi corazón, de alguna forma, para amarlo o para odiarlo, pero tiene un espacio. Pero yo, ese que pasa por la calle y que nunca volveré a ver, no existe. Y ahí es donde está la prueba más grande del amor. Llegar a amar lo absurdo. Eso es, porque amar cuando nos aman y amar donde recibimos fruto, hasta los malos lo hacen. No tiene ningún beneficio, no tiene ningún mérito y no tiene vida. Porque qué fácil que es amar a los seres queridos, la gente que inmediatamente colocó el Señor en nuestra línea sanguínea. Qué fácil que es amar a aquellos que nos producen frutos y beneficios en la sociedad, en la comunidad. Muy fácil. Los malos también logran eso. Pero lo que es difícil es amarlos a todos. A todos. Estamos divididos por razas, religiones, culturas, por sociologías, por filosofías, por ideologías, por toda clase de situaciones humanas, divididos en 1000 pedazos. La única espiritualidad, que es el amor, es la única que nos puede ayudar a superar todas las divisiones en que estamos y poder mirar a toda la humanidad con el amor de Dios sin diferencias. El día que yo esté dividido por razas, el día que esté dividido por tantas cosas que estoy dividido, ese día puedo decir: yo todavía no conozco a Dios y yo no tengo espiritualidad, por muy religioso que sea. Hay gente que se encuentra en un estado de retardo espiritual tan grande que están convencidos que son de mejor familia que otros. Yo conozco gente en iglesia así, en la iglesia, activos en la iglesia, primeros en las filas, los mayores benefactores, los que más cosas hacen cosas maravillosas y se creen diferentes a los demás. ¿Ustedes se pueden imaginar la contradicción? Esas personas nunca podrán ver al Señor, jamás. Una persona que se siente más privilegiada que otros por el dinero, por la posición social, por quién sabe cuántas otras cosas, jamás podrán ver a Dios, porque no se puede ver a Dios así. Nosotros tenemos que tumbar todo ese edificio, tumbarlo todo, demolerlo, que queden escombros y en cenizas, y quedar completamente vacíos de nosotros mismos. Ahora, ¿es esto fácil? Pues no va a ser fácil, pero es que es la única ciencia que debemos perfeccionar, porque es la ciencia de la cruz. Y si no perfeccionamos esa ciencia, jamás podremos salvarnos. Y si nos salvamos, tendremos que escalar el Calvario con unos dolores que no podremos ni imaginarnos, de lo difícil que va a ser. Por eso la invitación del Señor es hoy. Hoy es la invitación. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Que hoy nos salvemos, no mañana, sino hoy mismo. La salvación está en nuestras puertas, aquí. El Señor vino, por eso la palabra dice: si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, cuando me tentaron. Porque estaban maleados de incredulidad esos corazones. Y esto es lo que tenemos que entender. Tenemos que escuchar la voz del Señor cuando nos habla, que Él toca la puerta. Y ese corazón tiene que estar dócil a la palabra del Señor. ¿Cuál es el error más grande del pueblo de Dios?
que casi siempre pierden el mensaje porque no les gusta el mensajero. Casi todos los profetas los han asesinado y mataron el mismo mensaje porque no les gusta el mensajero. ¿Cuál es la prueba de Dios? La prueba de Dios es que superemos al mensajero. Esa es la prueba de Dios. Dios manda el mensaje con la gente más absurda del mundo y por eso perdemos el mensaje. A veces nos habla un pordiosero en la calle, a veces nos habla una persona que ni queremos y nos ha hecho daño y a través de esa persona nos habla el Espíritu Santo. A veces nos habla un niño de 5 años y nos pone los puntos sobre las íes, un niño de 5 años, y habla cosas que nosotros no nos imaginamos de dónde las sacó, y nos canta una teología que nadie se le ha imaginado que la pueda tener un niño de 5 años. Pues nos acabó de hablar el Espíritu Santo, tan sencillo como eso. Pero nosotros, en nuestra pretensión, en el edificio de vanidad en que estamos, no somos capaces de mirar las cosas pequeñas, porque somos demasiado grandes. Y por eso tenemos que demolernos. Tenemos que aprender a morir a nosotros mismos. Y esa es la invitación de Adviento. Adviento es demoler el edificio humano en que nos construimos por nuestra vanidad. Y ahí encontramos la pequeñez, la nada, para que ese niño pueda nacer en nuestros corazones. Pues le voy a pedir al Señor su santa palabra para que en esta palabra sellemos todo lo que aquí el Señor nos ha dado. Y les voy a leer del libro el Apocalipsis en el capítulo 20, desde el versículo 7, y dice así: segundo combate, es derrotado Satanás. Cuando se hayan cumplido los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a seducir a las naciones que hay en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, y a reunirlos para la guerra. Y su número es como la arena del mar. Subieron por la ancha extensión de la tierra y pusieron cerco al campamento de los santos y a la ciudad amada. Pero bajó fuego del cielo y los devoró, y el diablo, el seductor, fue arrojado al estanque de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Palabra del Señor. Pues le damos las gracias al Señor y le pedimos que realmente nos dé la oportunidad en este Adviento de empequeñecernos, para que podamos entender bien en qué andamos y que seamos lo suficientemente valientes para admitir quiénes somos hoy y apreciar lo que el Señor nos quiere dar a través de su Espíritu Santo, que es remover toda la tierra de nuestro corazón, para decir: mira quién eres, no pretendas y no dejes el engaño de la religión suprimir las primicias del Espíritu que están disponibles para ti. Amén.